Hace 15 días ya hemos estado comenzando con el asunto de los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, y hemos deseado, ¿verdad?, que sea la palabra, que sea el Espíritu Santo quien hable en nuestro corazón acerca de este tema tan importante, y lo decimos en el sentido estricto de lo que va a ser el asunto de la evangelización. Entonces, vamos a mirar en nuestras Biblias Romanos capítulo número 1, y los versículos son del 7 hasta el 13. En la medida de que vayamos desarrollando esto, podríamos encontrar muchas respuestas a por qué de repente las cosas no son tan sencillas como deberían de parecer, ¿verdad?, con respecto al evangelismo. Iremos despejando muchas dudas y también encontraremos los argumentos que la palabra de Dios tiene para esto. Dice Romanos capítulo número 1 del 7 hasta el 13. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, que en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a veros, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos, Señor. Qué mejor momento, Señor, para poder experimentar tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Dios, te pido, Señor, que no permitas, Señor, que las cosas nunca más se vuelvan a hacer en la carne. Señor, esa es muy impresionable y muy susceptible de muchas actitudes y situaciones, Señor, conforme a las circunstancias que suceden en diario en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender tu palabra de manera, Señor, que se cumpla también esa área, ese propósito del evangelismo en esta congregación, Señor, y podamos alcanzar a otras personas. Pero hay que saber en todo momento, Señor, que hay que tratar, comenzando con nosotros mismos, Señor, con respecto a tu evangelio, y luego entonces, Señor, poder tener una clara visión, Señor, de lo que es la manera de poder, Señor, tener victoria en todo tiempo. Ayúdanos, oh Dios, a hacer las cosas como corresponden. Padre, líbranos de los malos pensamientos, líbranos del mal en esta tarde, y ayúdanos, oh Dios, a meditar, Señor, en tu palabra, para que tu palabra, Señor, sea revelada. El Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno de mis hermanos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que tomes el control de todo este servicio. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hace 15 días, empezamos con Romanos 1, Entonces el asunto de todo lo que vamos a hablar es el evangelismo, y dijimos que qué lindo que sería que, imagínense ustedes, que si el 80% de aquí pudiera considerar evangelizar en lo que resta del año a 2 personas y traerlas y ministrarles y discipularles, yo creo que muy pronto no estaríamos entrando en este pequeño espacio. Así que, hermanos, sin lugar a duda, el apóstol Pablo, en la carta del apóstol Pablo, él escribió a los romanos, es definitivamente algo que causará una gran revolución, La carta a los romanos simplemente, a mí se me ocurre pensar como que es verdaderamente un producto celestial. Algo que no se podría o no se hubiese podido entender
de una manera muy simple. Es necesario poder considerar que el Evangelio es un producto creado en el propio corazón de Dios. Y entonces nosotros los cristianos, la gente que ya ha estado caminando con Cristo, debe de tener una perspectiva mucho más tangible, mucho más real de qué es lo que está creyendo, de qué es de lo que él está viviendo, de qué va en la vida como cristiano. Sería muy importante poder tener las etapas de experiencia de lo que el Evangelio poderosamente puede hacer en nuestras vidas. Eso sería muy importante, y por eso el apóstol Pablo, nosotros lo vimos hace 15 días, comienza con una descripción personal. Pablo, y luego dice siervo de Jesucristo. Entonces, cuando él está considerándose, él está poniéndose en esa situación, Dios así lo llama, y como siervo de Jesucristo, obviamente muchas cosas cambiaron en su forma de pensar, en su forma de ser. Fue una nueva criatura. Él pudo considerar que absolutamente todo lo que él era, circuncidado al 8º día, de la familia de Benjamín, y instruido a los pies de Gamaliel, y no sé cuántas cosas, fariseos con doble nacionalidad. Para eso él se convirtió en una verdadera basura, y ponerle esa connotación basura, entonces dice, algo le cambió totalmente el chip en su cabeza, y entonces pudo sopesar, cuando él pudo considerar lo que era el Evangelio de Dios y todo lo que de repente él creía que le daba cierta reputación, y dijo, esto es basura, esto apesta, esto no conviene, voy a ser diferente y voy a transmitir algo diferente. Pablo pudo experimentar en su vida una transformación radical, algo de lo cual él podía dar testimonio, algo a lo cual había sido llamado a servir en toda la extensión de la palabra, porque él así lo sintió. La carta a los Romanos es una carta que contiene todo y más de lo que cualquier ser humano pudiese necesitar para una transformación completa y poder además vivir en la verdadera plenitud como hijo de Dios. Pensar en esto es pensar en un mundo que tiene millones de seres humanos, y cada uno de esos humanos tiene cientos y cientos y miles de necesidades que de repente busca llenarlos con cualquier cosa. Entonces, pensar en que el Evangelio es algo maravilloso, es el conocimiento de Dios, es el propio deseo de Dios, es la herramienta que Dios tiene para transformar a las personas, y como consecuencia a todo ser humano, de verdad que valdría la pena saber cómo es esta experiencia. Así que vimos hace 15 días que el Evangelio es descrito en ella y que tiene su origen en Dios. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio ¿de quién? El Evangelio de Dios. Eso dice el versículo número 1. Entonces, cuando uno está pensando en esto, cuando uno está meditando en esto, cuando te han llamado a esta grandísima empresa del reino de los cielos, cuando sabes que el producto no fallará, cuando piensas en los efectos colaterales que habrá de tener en la vida de un ser humano, cuando has experimentado ese producto en tu vida como el Evangelio de Dios, si así lo podemos llamar, como si fuera un producto, un regalo maravilloso, y que transforma y trastoca y renueva y compone, no dudas de ninguna manera en recomendarlo. Entonces no dudas de ninguna manera en poder ofrecerlo a alguien que de verdad tiene una vida deficiente. Así que vimos que ese regalo verdaderamente viene de Dios. Y luego entonces también vimos que la certificación del Evangelio siempre la vamos a encontrar como está escrito. Como está escrito, la palabra de Dios está escrita, y la palabra de Dios tiene el firme y absoluto propósito de que el hombre vaya a la palabra de Dios. Ese es el certificado, es lo que ampara a un evangelio que viene de parte de Dios.
es un Pablo verdaderamente convencido, hablando de algo que para su vida fue diferente. Hermanos, no es tan simple hablar de esto. Primero uno tiene que reconocer lo que fue. Tiene uno que reconocer cuáles eran sus blasones que de repente tenía. Cuáles eran sus argumentos que le permitían hacer lo que quería en el sentido equivocado. Pablo era un hombre que de verdad era un fiel perseguidor de la iglesia. Este no era cualquier ignorante, este no era un tipo simplemente religioso, era un hombre fiel a sus creencias. Y entonces por eso se había convertido en un verdadero perseguidor de la iglesia. Hermanos, y tú miras a un Pablo ahora totalmente diferente. A un Pablo que desde que oyó al Señor se sometió al Señor y dijo: hey, ¿qué quieres que haga? Ve a la calle que se llama la derecha y encontrarás ahí un hombre que se llama Ananías que te dirá lo que has de hacer. Ahora Pablo ya no es ese Pablo arrogante, pretencioso, cretino, que hace tantas cosas. Él antes se llamaba Saulo y perseguía a la iglesia y traía a la gente y los entregaba a las autoridades para que fueran juzgados por creer diferente que él. Hermanos, Pablo cambió. Y cambiar todo eso no es tan fácil. Si ustedes pueden mirar en su Biblia, si no mal recuerdo está en Filipenses. Filipenses capítulo número 3, y dice lo siguiente en el versículo número 4, Filipenses 3, 4: aunque yo sí, Pablo está diciendo yo sí tengo argumentos de qué confiar en la carne. Yo sí tengo argumentos de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. Yo no ando con tonterías. Yo no soy cualquier escaso, cualquier limitado. Y ahí le va la lista: circuncidado al 8º día, nada más y nada menos que del linaje de Israel, de la tribu hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, él no andaba con mediateces. Era perseguidor ¿de quién? De la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo. Ahora lo tengo por basura. Aquí el asunto no es el conocimiento particular, ni es el conocimiento personal, ni yo soy fulano de tal. Eso es basura para servir a Dios. Es el conocimiento de Dios, es la revelación de Dios, es el sometimiento como esclavo a hacer las cosas de Dios. Eso es lo que hace realmente una diferencia. No es que yo nací en un hogar, eso es basura. ¿Cuántos nacimos en cuna de oro? Y eso diciendo en el Evangelio. Pero lo más dramático es descubrir que el Evangelio nunca había nacido en nuestro corazón. Eso es exactamente como lo dijimos en la mañana, seguir en el camino de Caín, sin darnos cuenta. Entonces, hermanos, la esencia de este Evangelio que Pablo está recomendando, esa esencia, tú sacas a Jesús de la Biblia y solamente es un libro de cuentos chinos. La Biblia sin Jesús no es nada, porque Él es la esencia ¿de quién? Del Evangelio. Es la sustancia de Dios. Nosotros necesitamos saber y entender que la Biblia es tan poderosa, que el Evangelio es tan poderoso, porque ahí está Jesús, porque ese es el deseo de Dios, es el eterno deseo de Dios, que el hombre conozca la palabra. Y esa semilla se ha sembrado en el corazón, es una semilla que te guarda de la corrupción. Entonces,
Nosotros debemos de entender qué estamos creyendo, qué estamos predicando, en qué camino estamos yendo, y esto de verdad tendrá una seria convicción, nos dará una seria convicción de lo que hoy nosotros estamos haciendo. Eso nos volverá grandes apasionados por la gente. Pablo tenía celo de su religión, y por eso era un matón. Probablemente no mató a nadie, pero él era un precursor de que la gente apedreara a los demás. El propósito de Dios que hemos estado viendo en este Romanos 1, se los estoy esbozando nuevamente para que no lo olviden. El propósito del Evangelio es honrar a Cristo. El propósito del Evangelio es honrar a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es en Cristo, nueva criatura es. A mí me da risa cuando mucha gente dice estoy cambiando. Pronto estarás cayendo. Es honrar a Cristo, no es honrar tus fuerzas, no es honrar tu visión, no es honrar tu propósito, no, es honrar a Cristo, el propósito del Evangelio. Eso es importante. Voy a hacer el esfuerzo, no haga el esfuerzo, obedezca. Así de fácil. ¿Ves cómo son las cosas diferentes? Por eso la gente no anda. Entonces no anda, no puede andar. Dios sería mentiroso si la gente andara en sus propias fuerzas. Todo lo puedo en mis fuerzas que me fortalecen. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es diferente. Y entonces cuando tú sientes el Evangelio, cuando vives el Evangelio, no tienes temor de lo que la palabra de Dios esté diciendo, por inverosímil que parezca. Que es el poder de Dios. No sé si no lo entiendo, pero lo único que me interesa es saber que lo creo, y que al creerlo yo sé que lo he de ver. Entonces pensemos en esto. ¿Hasta dónde alcanza el Evangelio? A todas las naciones. Dios de ninguna manera habrá de dejar a ningún ser humano sin la oportunidad de escuchar el Evangelio de Dios. Romanos dice, porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder y su deidad. ¿Sabes? Porque toda la gente, cuando lee la Biblia, la gran mayoría de gente que es incrédula a la Biblia, cuando la lee, está buscando cómo es que Dios se equivoque. A ver, ¿y cómo le va a hacer Dios? Hasta allá donde la gente no sabe leer, enclavados, no sé, allá en el Amazonas, le dan como 5 vueltas, 3 a la izquierda, y a ver cómo le va a salir con esa gente. A ver, ¿con quién les voy a hablar? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento denuncia la obra de su mano. Cuando uno puede mirar la naturaleza de Dios, si pudiéramos entender que la naturaleza de Dios es casi capaz, bueno, es como capaz de expresar lo que Dios tiene. Su sabiduría se encuentra en ella. Todo se encuentra perfectamente estructurado de parte de Dios. Por la palabra de Dios, dice Hebreos 1:3, subsiste y habla. Por eso curan las cosas, las plantas curan, alimentan, y las plantas se comunican. Hoy uno ha descubierto muchas cosas, la ciencia ha avanzado demasiado y todo nos da testimonio de Dios. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la fundación, de modo que nadie tiene excusa. Así que, hermanos, qué bendición. Sabemos que estamos creyendo, es lo que estamos recomendando, porque lo hemos estado experimentando, porque lo hemos vivido, porque lo hemos practicado, porque está en nuestra nueva naturaleza, en mi nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, entonces es nueva criatura. Entonces el versículo número 7 dice la palabra de Dios lo siguiente: a todos los que están en Roma, amados de Dios, a ser santos,
Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y de el Señor Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo estuvo preso en Roma. El apóstol Pablo tuvo que predicar en Roma. El apóstol Pablo tuvo que hacerle saber del Evangelio de Dios a muchos en Roma. Entonces, Pablo habla a la iglesia de Roma y dentro de su escrito muestra 3 cosas que deben hacerse suyas también, que tú puedes considerarlo como tuyo. Número 1, ahí mismo en ese versículo número 7 dice la palabra amados de Dios. Amados de Dios. Y luego dice amados de Dios, ¿verdad? A todos los que están en Roma, amados de Dios. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué podemos entender como es amado de Dios? ¿Qué podría una persona no experimentar de parte del Padre si se considera un verdadero hijo y no un bastardo? ¿Qué podría sentir una persona que es un hijo de Dios? La palabra de Dios dice en Juan: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay 3 cosas en la palabra potestad desde el punto de vista legal. Tú vas a un diccionario de derecho y buscas qué es la palabra potestad. Cuando un papá y una mamá se han montado en una guerra y lo que se están peleando son los chamacos, uno y otro, ambos piden la patria potestad. Y cuando alguien pide la patria potestad, pide el derecho, pide la obligación y pide la autoridad. Y cuando uno se ha convertido en hijo de Dios, tiene el derecho, tiene el poder, tiene la autoridad y tiene la obligación de portarse a la altura como un hijo de Dios. ¿Ves qué diferente? Nos dio la potestad, nos dio la autoridad, nos reconoció y nos dio toda su bendición. Ese es nuestro derecho. Pero tenemos obligaciones y tenemos cosas que hacer. Pablo, él pudo disfrutar esto. Y por eso era un hombre que no pagaba, no perdía oportunidad a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Una palabra faltaba o una palabra escuchaba él entablaba una conversación y hablaba de este poderoso evangelio que había transformado su vida completamente. Número 2, han sido llamados a ser santos. Cuando uno habla de la santidad, la gran mayoría de gente entiende que ser santo pareciera ser como algo que huele a copal, como algo aburrido, como algo que me mata la vida. Pero si tú puedes mirar en Efesios capítulo número 1, no tan solo es a los romanos, sino a todos los cristianos. La palabra de Dios dice en la Biblia en Efesios capítulo número 1, versículo número 4. Según nos escogió, ¿en quién? En Él. Ustedes encontrarán en Efesios capítulo número 1, siempre es en Él, en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. Cualquier persona que está fuera de Él, pobre de Él. No tiene nada que hacer en la vida. No sabe de qué va. Entonces, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Este es el propósito de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un cristiano debe de vivir una vida santa, una vida que no tiene mancha, una vida que no tiene arruga, una vida restaurada. La palabra de Dios está diciendo hoy acá también, amados, llamados a ser santos. La palabra de Dios es bien clara y dice, sin santidad nadie puede ver a Dios en su vida. Nadie verá a Dios. Entonces la santidad es la mejor vacuna que puede existir en contra del pecado.
Una persona que se santifica es una persona que ha entendido que ahora ya no es esclavo del pecado, que no le va a prestar sus miembros al pecado, sino que le va a prestar ahora sus miembros a Dios para ser un instrumento de justicia. Eso es diferente. Las cosas, cuando uno entiende, uno tiene la obligación de cambiar. Cuando uno no entiende, no seguirá entendiendo. Pero cuando uno ha entendido, no tiene tiempo de andar perdiendo el tiempo. Dice la palabra de Dios, llamados a ser santos. Pablo le está diciendo en Efesios, en cuanto a la pasada manera de que ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si uno puede entender esto, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 4, dice la Biblia lo siguiente. En el versículo número 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esos no importa, aunque oigan, no acusan. Ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Pueden oír Biblia, sí, pueden oír la que quieran. Corazón no recibe. Los cuales, después de que perdieron toda, ¿qué? Sensibilidad. Es un cara dura. Toda sensibilidad. La palabra de Dios no hace nada en su vida. Es insensible a la palabra de Dios. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya saben, en mi templo, ya saben que yo soy Juan Camarey, yo soy esto, yo soy un vicioso, yo no respeto. Y me dicen los hermanos, me quieren ayudar, pero yo no respeto. Cara dura. Un día se le va a ablandar. Lo puedo firmar. ¿Ves? ¿Qué está diciendo el Señor? Que nunca hizo nada ahí por tener un corazón duro. Ay, mi madrecita le salieron callos en cada hora y yo. Y vea usted, a vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Quién es el ejemplo? Cristo. Sí, en verdad, es aquí donde uno se confunde. Yo sostengo que el que ha aceptado a Cristo porque de verdad tuvo un encuentro personal con Cristo, nunca perderá su salvación. No la pierde porque no depende ahora de tu fe, depende de la poderosísima gracia de Dios. Sí, pero sí en verdad. Sí en verdad. ¿Sabes cuánta gente confundida piensa que es cristiano y no? Y piensa que va a ir al cielo. Si en verdad le habéis oído y habéis por él sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Una persona que ha nacido de nuevo no le gusta vivir otra vez en la misma porquería del pecado. Y sabes, y eso se ve, y eso se predica, y eso convence, y eso hace nuevas cosas. Eso cambia la visión, eso cambia la actitud, cambia el poder en un cristiano. Si en verdad fue. Cuando no, es un show. Así es. ¿Sabes? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, por lo cual desechamos la mentira. Hablad cada uno verdad
Entonces, la santidad es la mejor manera de poder acercarse a Dios, dejando el pecado, dejando la vieja pasada manera de vivir. ¿Sabes? Hemos hecho el aseo en la casa. Hemos dejado, hoy puedo reconocer mi pecado, hoy ya no consiento mi pecado. Yo no estoy diciendo que el pecado, ese pecado que antes te tenía dominado, no vendrá a provocar otra vez para que lo cometas. No estoy diciendo eso. Porque mientras tú vivas, miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Entonces, pero ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tengo el carácter, la autoridad y la personalidad para poder ser libre de ese pecado. Porque Cristo me ha llamado a libertad y no me ha llamado a esclavitud. Así que, ahí mismo en ese versículo número 7, el número 3 dice la Biblia: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿Te imaginas qué tamaño de cristiano es alguien que puede verdaderamente tener un corazón abierto y entender qué es gracia y paz? ¿Qué es una persona que no tiene gracia? Díganlo, es un desgraciado. Es un pobre infeliz que no sabe nada. Gracia y paz. Y me gusta cómo es Juan, y me gusta lo que dice Juan en cuanto respecta de la gracia. La palabra gracia ni siquiera había figurado en ningún lenguaje de ninguna tribu, de ningún ser humano en cualquier latitud del mundo, porque la gracia vino del cielo. No entendían que era gracia. Y entonces dice la palabra de Dios, uno lo resume: es un favor inmerecido. Eso es mucho más todavía. Es algo que es mucho más. Que para poder entender se necesita cada día conocer a Dios mediante la santidad, mediante despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a sus hechos. La santidad no es algo que se describe como con 2 o 3 palabras. No, de ninguna manera. Juan está diciendo algo bien importante en su capítulo número 1. El versículo es este, el 14. Y vimos, ¿qué? Y el verbo, versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos del Padre, lleno de gracia, lleno de gracia. El hombre vivía en una condición deplorable a causa del pecado. Y es por eso que en Mateo 4 dice la Biblia que él vio a un pueblo asentado en regiones de sombra y de muerte, sin esperanza alguna. El hombre no podía estar en la superficie. Al hombre lo hundió su pecado. Al hombre lo sumió el pecado en sombras de muerte. Asentado en sombras de muerte. Yo te pregunto, una persona que no entiende que su pecado le está haciendo daño, ¿dónde está? ¿Arriba o está atado allá? Está atado. Tiene un corazón duro. Está atado. Depende del pecado para sentir un poquito de vida. Entonces, Dios tiene gracia y da gracia al que levanta la mano y dice: yo quiero cambiar, yo quiero servir, yo quiero ser ahora tu esclavo. Miren si es algo tan tonto. El hombre siempre decidió y amó ser esclavo del pecado. Pero qué tragedia que cuando Cristo está diciendo: ahora debes de ser esclavo de la gracia para ser mega bendecido, una persona, entonces tengo duda, entonces cuestiono, entonces se me hace difícil, entonces no lo considero. Cuando antes
Antes no pensaba uno de eso acerca de lo que nos hacía profundamente daño. Hermanos, la persona que convence a alguien es porque tiene un testimonio delante de alguien. Y seréis testigos. Eso se refiere. Y me seréis testigos. Juan está diciendo esto. Ahí en el versículo número 4. En él estaba la vida y la vida era la luz. Y la luz era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino, ¿por qué? Este vino ¿a qué? A dar testimonio. Este vino a dar testimonio. Una persona que va a ir a evangelizar debe de ser una persona consciente de que ha tenido un encuentro con Cristo, para que no venga llorando sin que diga, qué difícil es, yo no evangelizo nada. Lo hizo en la carne, va a fracasar. Eso es así. Es diferente. Por eso Pablo está cambiando la mente de nosotros. Deben leer Romanos. No importa si no le entienden, deben leer Romanos muchas veces. Puedo casi sentir que un día terminarán llorando cuando estén leyendo qué significa la gracia de Dios en Romanos. Y entonces no pararán de evangelizar. A todo el mundo le hablarán. No importa que lo desprecien en ese mismo momento. No importa que le juzguen. Su sentimiento estará por encima de usted mismo, sino amando a Dios. Eso es diferente. Así que en el versículo número 14 de Juan está diciendo algo importante. Ahora vea el 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el versículo 17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Ustedes pueden convertirse en los receptáculos de la gracia de Dios en el momento que ustedes deciden. Qué importante es eso. Qué interesante sería vaciarme de tantas cosas, de tanta basura, de tantos blasones, de tantas cosas que yo tengo, y ser verdaderamente pleno de la gracia de Dios. Y gracia sobre gracia da. ¿No hay un himno? Y gracia sobre gracia da. Y es impresionante. Así que, hermanos, el apóstol Pablo asume un propósito de seguimiento. Pablo no era como las avestruces. Pablo no tenía el síndrome de pájaro cucú. ¿Sabes qué es el síndrome del pájaro cucú? ¿Qué es el pájaro cucú? El pájaro cucú es un pájaro oportunista y ya le anda por poner el huevo. Y está viendo qué pájara se descuida. Cuando aquella sale a comer, esta hizo todo lo posible, pero llega, saca los huevos de la pájara, pone los de ella y dice, empóllamelos tú. Pablo no tenía ese símbolo. Pablo era un hombre que hablaba y era un hombre que ministraba. Y esto es bien importante. El avestruz hace un hoyo allá en el desierto, pone su huevo y se va. No ministra, no se ocupa de eso. No, uno como cristiano debe ser responsable de sus hijos espirituales. De los hijos que tienes en casa debe ser responsable. Y es aquí que Pablo, el apóstol, está asumiendo un compromiso de seguimiento. Hay un dicho vulgar que dice que al ojo del amo, ¿engorda qué?
¿Quién tiene un negocio y no lo cuida? ¿Una persona juiciosa o un insensato? Así es. Para poder progresar tienes que cuidar. ¿A quién? ¿A quién tienes que cuidar? Aquellos que vienen esforzándose, no los pateas, les vas quitando, los vas motivando, tú vas siendo ese ejemplo de manera que puedan ellos ver a Dios en ti, en un hombre que cree, en un hombre que ora, en un hombre que sirve, en un hombre que evangeliza, en un hombre que provee para su casa, es un hombre que aplica la palabra en todo momento en su vida. Sí, es diferente, pero es alguien que ha sentido el Evangelio y lo vive diferente, lo siente diferente y lo proclama diferente. Pablo es un hombre que asume esa responsabilidad. Pablo está diciendo ahí en el versículo número 9, perdón, en el 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe se divulgue en todo el mundo. No hay cosa más bella que un hijo. No sé si esté de acuerdo conmigo, pero no hay cosa más bella que ver un chiquito bien bonito, no importa que se parezca a ti. ¿Lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Ves la mano de Dios en ese regalo? Y es por eso que cuando tú ves a una persona que ha nacido, recién nacido, no lo puedes dejar. Se le tiene que estar ministrando, se le tiene que dar ese alimento espiritual para que crezca. Porque después, si no lo atiendes, será un hijo, quién sabe de quién, pero de Dios, de verdad que será complicado pensarlo así. Pablo agradece a Dios por medio del Señor Jesucristo que hace posible todo. Cuando habla a alguien, se encarga del privilegio de poder ser quien provee a esa nueva persona acerca de la inmensa gama de bendiciones para desarrollar ahora en él a esta criatura. Pablo no tan solo hace eso, Pablo se convierte en un verdadero intercesor de aquellas personas a quienes se ha estado ministrando. Dice la Biblia, oro. Dice el apóstol Pablo, pudo considerarse a sí mismo, a causa de su llamado, un esclavo a voluntad para servir de corazón. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos revela el poder de todo está en el Espíritu. Él sabe que está en el Espíritu. Y debemos estar conscientes que se nos ha llamado para ser administradores de la gracia de Dios. Y es por eso que todo le requiere una acción espiritual y no una acción carnal. Versículo número 9. Porque testigo, miren nomás a quién llama de testigo, porque testigo me es Dios a quien sirvo. Ahorita vamos a ver en griego qué significa la palabra sirvo. Significa acción en adoración o servir en adoración. A quien sirvo, esa palabra es importante para todo aquel que es un hijo de Dios. A quien sirvo, porque testigo me es Dios a quien adoro de esta manera. Las cosas no es un evangelio. ¿Sabes por qué pega mucho que se llenan las iglesias en otros lugares? Porque solamente apelan a la carne. Se ocupan todo el tiempo de la carne y el pastor siempre les da para su carne. Y la carne se va a acabar cuando pidan la funeraria. Eso es dramático. Entonces, lo que somos, Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión en el corazón, en espíritu, no en letra. Lo que somos debemos de serlo en espíritu. Romanos 8:5. Lo que yo estoy diciendo ahorita
es que si tú quieres evangelizar, tienen que hacerlo de esa manera. Es cierto que tu cuerpo es tu vehículo, pero no es en tu cuerpo, es en el espíritu. Romanos 8:5 dice, porque los que piensan en las cosas de ¿qué? De la carne, piensan, porque los que son de la carne piensan en las cosas, pero los que son, o sea que nosotros tenemos que servir en el espíritu, nosotros debemos de entender que somos del espíritu. Vea usted el versículo número 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y la condición es si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, si no está perdiendo el tiempo. Ahora bien, esa pasión debe de venir en el espíritu. Todo lo que tenemos, lo tenemos gracias al espíritu. Tenemos la mente de Dios gracias al espíritu. Y todo lo que hacemos debe de uno considerar hacerlo en el espíritu. Romanos 7:6. Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen de un régimen nuevo, el del espíritu, y no en el régimen viejo, en el de la letra. Así que lo que hacemos lo debemos de hacer en el espíritu, y debemos en todo momento hacerlo así. Debe ser en nuestro espíritu. Juan por eso dice eso. La gente que adora a Dios en espíritu y en verdad, esos son necesarios que adoren. Los demás pueden ahorrarse el trabajo. Y es por eso que cuando una persona, hermanos, está consciente del evangelio, está consciente que llevará la palabra, está consciente de la realidad que hoy vive, de verdad que se ocupa. No está pensando en cosas, no está pensando en nimiedades, no está pensando en eso. No está pensando en que si me recibió el folletito, no me recibió, si me abrió la casita, si no me la abrió. Él no está pensando en eso. Es que no me ofreció un vaso de agua. Yo cuando era bien carnal, una vez mi papá llegaba hecho una sopa ahí. ¿Qué pasó, viejo? Llorando. Estaba el agua y no me abrió su casa. Déjala, déjalo. ¿Qué buscas con esa gente? Yo no entendía esto. Qué ganas de perder el tiempo. Yo siempre le decía cosas feas a mi papá. Qué ganas de perder el tiempo. Si no quiere cambiar, déjalo que no cambie. Tremendo. Hablaba como carnal. Cuando tú estás en otro nivel, no estás mirando lo tuyo, te compadece la gente que dices tanto tiempo. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Dijo el Señor. ¡Ay de ti! No da gusto que alguien no abuse una respuesta. No da gusto. Miras cómo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? ¿De qué manera solucionamos este problema? Habla. Lo puede cambiar, Dios lo cambia todo. No te sientes, no te sientes si alguien te reconoce tu ministerio, si no te reconoce, eso no importa. Mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Estar bien consciente de que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para honrar a Dios. No importa que no reciba lo que de pronto le gusta a la carne. Dios tiene que ser en nuestro corazón el Dios vivo que es Él, en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. En Filipenses 1:8, si Dios no es eso, entonces, hermanos, por eso no dan ganas de evangelizar, por eso uno es incapaz, por eso uno se desanima. Filipenses 1:8 dice la Biblia,
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Entonces te dejas de cositas. Entonces no anda uno ahí con cualquier cosa. Filipenses 2:5 dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser ¿qué? Ser igual a Dios, como a cosa a que aferrarse. Cuán diferente es, qué diferentes son las cosas. Cuando el cristiano tiene esa convicción del Evangelio, tiene ese sentimiento y esa percepción del Evangelio, es de verdad. Así que vamos adelante. Vivimos continuamente bajo la dirección de Dios y la corrección del Dios vivo. Primera Tesalonicenses 1, del 5 al 8. Primera Tesalonicenses 1. Dice la Biblia: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu. ¿Ves? ¿Ve usted qué importante es ir a predicar las cosas en el Espíritu? ¿Por qué? Porque cuando predicamos en la carne, y se llenó, si vinieron todos, estoy bien animado, y si nomás vieron 3, 4, qué carnal es eso. Jesús nomás le habló a uno un ratote, a Nicodemo, y fue, vino a Jesús de noche, de manera que nadie supiera. Nosotros no medimos el éxito por los números, sino por el tipo de corazón que se alcanza en una persona que nace de verdad de nuevo. Y dice la palabra de Dios: hágalo usted en el Espíritu. ¿Sabes? Una persona que va a evangelizar en la carne, ahorita sale a la orilla, bien trincado con el otro. Sales de la greña. Ah, mi religión no, el Dios Madre es mejor. No, el Dios Padre. Y ahí está. Y sales mal. Cuando vas y evangelizas, vas y quieres animar a alguien que te da un montón de argumentos y nomás no. Bueno, es porque de repente ni oré para allá. Y luego, si quieres, si no, a mí qué me importa. Eso es en la carne, no es en el Espíritu. Híjole. 1 Tesalonicenses 2:10 dice la Biblia: vosotros sois testigos. Wow, esta palabra, vosotros sois testigos. Y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comporta. ¿Nos qué? ¿Con quién? Nosotros, los creyentes. Con vosotros, los creyentes. Qué impresionante sería. Wow, el hermano es una monedita de oro. El hermano se porta bien, es un caballero. El hermano es gentil. El hermano es bien bíblico, es fácil de amar. Es amable, es muy fácil de amar. Es más común lo que dice Gálatas: si os mordéis y os desgarráis, mirad que no os consumáis. Eso es más común. Pero ¿qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. En la carne todo nos pasa a traer. Todo nos afecta. Nada nos ve. Todo nos... Eso no es bueno. Y Dios es testigo. Versículo número 9 de lo que estamos leyendo, de Romanos. Un evangelismo de verdad, porque testigo me es Dios a quien alabo. Eso significa, sirvo significa servir
sirvo en adoración. Sirvo en adoración. Él es testigo de que le sirvo ¿en qué? En espíritu. Hoy debemos de cambiar, debemos de entender que no podemos ir a evangelizar si lo vamos a ir haciendo en la carne, porque de repente estaremos ofreciendo cosas que Dios nunca dijo que iban a ser así. Su servicio de Pablo no es solo un servicio, él lo hace de una manera que adora y honra a Cristo cuando se ve el poder del Evangelio en la gente liberada del pecado. Nosotros necesitamos una conciencia purificada, necesitamos una conciencia capaz de transmitirnos la misma realidad de Dios a quien servimos. Si tenemos una conciencia como la que leímos en Efesios, una conciencia dura, una conciencia insensible, Dios no puede, no llega, no se transmite, no se percibe. Tenemos un corazón que oye pesadamente, manos que son pesadas para servir, pies de plomo para servir. Tenemos una vista muy corta, dijo Pedro, cuando no hay una conciencia de este nivel. Así que necesitamos ese tipo de conciencia. Hebreos 9:4, vamos a ver, hay muchos versículos que debemos de considerar, tratar. Podríamos tardarnos, no sé, 3-4 días con esto, pero bueno. Hebreos 9:4 dice la palabra del Señor así: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. A ver, creo que me equivoqué de versículo. Permítanme. Hebreos 10:22. Acerquémonos con un corazón sincero. Me gusta esa palabra. En plena certidumbre. ¿De qué? Plena certeza de fe. Purificando los corazones. ¿De qué? De mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos confiadamente. Con un corazón, vayamos en fe, no vayas en tu pensamiento. ¿Sabes? Este versículo está interesante, dice la Biblia: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Por qué dice eso? Porque somos tan honestos, pero bien honestos, que cuando Dios nos pide que hagamos algo, entonces decimos: y es que ayer me enojé. Ahí hay una conciencia que le apelas más a tu conciencia que a lo que Dios te está pidiendo, tu fe. Y hermano, ¿va a hacer eso? No, hermano, es que yo apenas hice otra vuelta. Y esa es la conciencia que no te deja estar en paz, pero no arregla las cosas en fe. Entonces, nuestras vidas deben de tener un corazón que de verdad sea un verdadero practicante de la fe. Servir a Dios en el Evangelio es como servir a Dios. Mira, cuando tú estás evangelizando, ¿qué crees que estás transmitiendo? Debe uno de tener esa certeza. Vuelvo a decir, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Cristo. Y cuando tú estás llevando el Evangelio, te estás llevando al mismo Cristo. No te apures por el resultado. Eso no te toca. Ese no es tu asunto. Tú lleva el Evangelio. Y debes de ir con esa certeza, un fiel amante servidor de Dios, apasionado, que vive de manera diferente, que su espíritu ha sido libre de la carne y que la carne no le va a hacer mella ahora a una nueva decisión, a esa nueva criatura que está en él. Así que
servir a Dios de esa manera es como vale la pena. En Romanos 8:29 podemos mirar esto. Romanos 8:29 dice la Biblia: porque a los que antes conoció, a esos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es llevar el Evangelio, es llevar al propio Cristo. Pablo servía a Dios en su espíritu. Pablo servía a Dios en su espíritu regenerado, en virtud de que Cristo moraba en él. ¿Sabes? ¿Sabes qué es eso? Una persona que sirve a Dios debe de servir a Dios con un espíritu regenerado. Regenerado. Porque si es un degenerado, solamente sirve para su propio placer. La Biblia vimos en la mañana, solamente muchos trabajan en las cosas de Dios para sus propios vientres. Pablo servía a Dios fielmente porque tenía un espíritu regenerado. Tito dice: y nos lavó. Y nos lavó, ¿verdad? A ver, Tito 1:6. Tito. Nos salvó, perdón. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y escuche bien, y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuánta gente no ha sido renovada en el Espíritu Santo? Fíjate bien. El Espíritu Santo, ¿cuáles son sus credenciales del Espíritu Santo? ¿Cuánta gente hoy no puede proyectar un evangelio celestial que no ha sido renovado en el Espíritu? ¿Cuáles son las credenciales del Espíritu? Amor. Vayamos por el amor. No se sacrifica por nadie. No. Regenerado. Gozo. Más risueño un muerto que uno. Gozo. Paz. La paz tronando los dedos. ¿Cuál paz? ¿Ves cómo hay gente que no es regenerada? Paciencia. Paciencia. Quisiéramos, ¿verdad? Benignidad, misericordia, bondad, fe. Esas cosas no se ven en los cristianos si de repente no están. Pablo tenía esa característica, un hombre que había sido renovado, regenerado en su espíritu. Ya he recibido tantos azotes de los judíos y ahí voy a predicar. Y daría mi vida por ellos si se convirtieran. ¿De qué agua había tomado Pablo? ¿Con quién se había encontrado Pablo? Y uno se cuestiona: entonces yo a quién recibí. ¿Algo no está pasando bien en mí? ¿Tengo una conciencia dura? No, ¿qué está pasando? Son cuestionamientos que uno tiene que hacerse, porque Dios es de verdad. Dios es una persona seria. Por eso dice Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por medio de la renovación, la regeneración del Espíritu Santo. Ahí lo vamos a ir dejando, ¿verdad? Hermanos, cuando uno se convierte en eso, entonces es capaz de poder proyectar un evangelio capaz de transformar todo lo que toca, renovar todo lo que toca, avivar todo lo que toca. Es maravilloso, es diferente. Por eso hay tanto problema. Versículo número 10: rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlos.
porque deseo verlos para anunciar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Hermanos, recuerden que cuando Pablo todavía estaba acá, pues obvio, apenas andaba escribiendo lo que tenía que escribir. Y él tenía que ir allá, platicar con ellos, comunicar algo que les confirmara, que les dijera, ¡wow! Esto es de verdad, esto funciona, esto cambia. Era eso lo que él tenía que hacer. Y bueno, haga esto. Piensa en esto que hoy hablamos. Es cierto, hubo muchos obstáculos, eso es normal. Y si seguimos hablando en este mismo tenor, la iglesia seguirá, la gente seguirá viniendo menos, esforzándose menos. Se los puedo asegurar. ¿Ves? La gente piensa que lo sabe todo y que es un tema perdido. Pónganlos a trabajar y entonces nomás de ahí no pasa uno. Es así. Bueno, pues hay que darles una sorpresa. Seguiremos hablando de Romanos y habrá gente que venga de afuera. Cada día los que vean necesarios. Dios no meterá gente a un lugar que no es confiable. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Sientan el Evangelio, vivan el Evangelio, practiquen el Evangelio, experimenten el Evangelio, háganlo en el Espíritu, no en la carne.